tarde de martes. Me da mucho gusto darle la bienvenida a Andrei Olkovich. Andrei, bienvenido. Guillermo Vázquez Candal, gracias. Y de manera muy, muy especial a René Cervera, subsecretario de Coordinación Metropolitana y Enlace Gubernamental del Gobierno de la Ciudad de México. Bienvenido. Gracias, Guillermo. Con un tema que a mí personalmente se me hace fascinante, ya lo comentábamos un poco antes de entrar al aire, que es poder, perdón si no doy bien la explicación, pero mentalmente es poder unir esfuerzos de manera coordinada en lugares donde a veces la frontera es cruzar una calle. Estamos hablando obviamente de la Ciudad de México, el Estado de México, Hidalgo, esta convivencia cotidiana de millones de personas que se tienen que mover, trabajar, convivir, y que muchas veces como ciudadanos tienen una petición, una exigencia y no saben a quién dirigirse porque no les queda muy claro quién es su autoridad. Me imagino una tarea descomunal, pero al mismo tiempo interesantísima. Muy, muy interesante. En la zona metropolitana de la Ciudad de México conviven todos los días alrededor, en la ciudad, 14 millones de personas, y estamos hablando de un universo de 22 millones de habitantes que, digamos, si hubiera una definición general de un problema en una ciudad, yo diría que los problemas en la Ciudad de México o tienen un origen metropolitano o tienen una solución metropolitana. Temas como la seguridad, el transporte, el agua, los desechos sólidos, la movilidad en general, son temas que no reconocen de manera clara estas fronteras políticas que se definen a partir de una legislación, a partir desde luego de una historia, pero que al final de cuentas al ciudadano común y corriente le resultan irrelevantes, ¿no? Salvo cuando tiene que atender un problema. Claro. ¿No? Y entonces la pregunta es dónde o cómo lo empieza a atender. Tenemos fenómenos, por ejemplo, como ahora el emplacamiento de autos que circulan en una entidad pero están emplacados en otra por un tema de un cálculo económico, quizá un poco errado desde mi punto de vista, pero digamos que tiene que ver con eso. Pero son estas realidades las que todo el tiempo se están construyendo. Y lo que es más importante es que durante mucho tiempo este nivel de la realidad no fue un nivel evidente, ¿no? No fue un nivel evidente para los ciudadanos, pero tampoco para los gobiernos. Si vemos la trayectoria o digamos lo que ha ocurrido en las zonas metropolitanas, particularmente esta del Valle de México, es que pues hay un intento de coordinarse, pero es un intento que no llega muy lejos entre las autoridades. ¿Por qué? Pues porque las realidades locales también tienen su peso. Y ahora estamos, yo creo, en un momento renovado para entender y para empezar a encontrarle salidas al tema metropolitano. Porque supongo que ya también el nivel de los problemas obliga a tener que estrechar esa colaboración. Exactamente. Todos los días, por ejemplo, 5 millones de personas utilizan el metro. De ellos, más de la mitad provienen del Estado de México, ¿no? Entonces tenemos un precio único para el metro, por ejemplo. Y no tenemos una manera de compartir el gasto de operación del metro. El gasto de operación del metro llevaría a un boleto que costara alrededor de 20 pesos, pero te cobramos 5. Sí. ¿No? Entonces ese diferencial lo absorbe la ciudad. Y habrá cosas que absorbe el Estado de México, que se consumen, que son algo que se utiliza en la ciudad. No estoy diciendo que esté mejor de un lado o del otro. Simplemente estoy diciendo que son realidades que necesitamos empezar a compasar de otra manera y a construir de otra manera. Andrei. Entiendo, secretario, que se está trabajando... Subsecretario, perdón. Aquí tenemos, déjame decirte, porque aquí ya hemos candidatado a varios. No, me parece muy bien. Y nos han salido siempre. No hemos fallado. Ahí te pongo el ejemplo de José Luis Beato, por ejemplo, que aquí lo destapamos formalmente y sí llegó de secretario. Buen amigo. Entonces, subsecretario, tome el mensaje. Gracias, anotado. Se está trabajando bajo una ley metropolitana, es correcto, ¿no? Sí. Y en esta ley entiendo que se está integrando o se está pensando en el Estado de México y el Estado de Hidalgo. ¿En qué va esta ley? Mencionaba antes de entrar al aire de que en la Ciudad de México amanece, la Ciudad de México amanece con 9 millones de personas. ¿A cuánto se va en el transcurso del día? A 14 millones. O sea, supongo que esta ley va un poco... Pues va a reconocer esa realidad en primer término. En segundo, yo diría que busca generar espacios de entendimiento entre los niveles de autoridad, la federación, los gobiernos estatales,
o de la Ciudad de México y los municipios o alcaldías. Debemos reconocer que hasta hace poco esta realidad era una realidad poco atendida, ¿no? Es decir, se buscaba construir a partir de ciertos recursos públicos, cierta inversión que hacía la Federación. La Federación dejó de hacer inversión en la Ciudad de México hace mucho tiempo. La última inversión importante que hizo fueron alrededor de 50 millones de pesos para el tema de la línea 12. Fue de lo último que se hizo, algunas cosas en el drenaje profundo. Pero digamos, la dinámica que traía la ciudad en materia de inversión pública disminuyó mucho conforme se avanzó en la elección de las autoridades. Entonces, esta ley de desarrollo metropolitano quiere reconocer varias cosas. Primero, que tenemos muchas autoridades tomando decisiones en el espacio metropolitano. Necesitamos que se pongan de acuerdo. Claro. Y para eso pues puede haber esquemas de coordinación, pero también reconocer que a veces la federación regula una materia que a su vez es regulada por la entidad federativa, que a su vez es regulada por un municipio o por una alcaldía. Y a veces tenemos 3 regulaciones diferentes para un mismo espacio. En esta ley, fortaleciendo la pregunta de Andrei, ¿se planea crear algún organismo específico para establecer esa coordinación? No me imagino, por magnífica relación que tengan, que sé que la tienen los 3 gobernantes, la doctora Sheinbaum, Alfredo del Mazo y nuestro buen amigo de Hidalgo, Omar Fayad, no me los imagino levantándose el teléfono cada 5 minutos para estarle dando seguimiento a cosas. Claro. ¿Se plantea algún esquema? Bueno, hay algo que viene determinado por la Ley General de Asentamientos Humanos, que es el Consejo de Desarrollo Metropolitano, donde interactúan los 3 gobiernos que acabas de mencionar, más la SEDATU. Digamos que ese es un espacio de diálogo, de comunicación, de definición de ciertas políticas metropolitanas o de algunos proyectos metropolitanos. Pero quizá lo más importante es que de ese órgano se desprenden lo que llamamos las comisiones metropolitanas, que es, digamos, la visión sectorial de las 3 entidades respecto de determinados problemas. Entonces tenemos una en seguridad, otra en agua, otra en movilidad, y así nos podemos ir hasta 8. Quizá en el futuro debamos tener más, o quizá algunas tengamos que combinarlas, porque así sea lo más conveniente. Pero digamos que está esa instancia. Y por otro lado, digamos ya al margen de lo que es el Consejo de Desarrollo Metropolitano, tenemos lo que son las oportunidades que estamos construyendo en esta ley para buscar la asociación en materia de servicios públicos entre municipios y alcaldías, entre gobierno del Estado de México, gobierno de Hidalgo, gobierno de la Ciudad de México, para empezar a resolver problemas de una manera mucho más integral, ¿no? Por ejemplo, no tiene ningún sentido que en las rutas de transporte que penetran en la Ciudad de México o que se quedan en los límites de la Ciudad de México, pasemos de un modo de transporte al mismo modo de transporte pagando una doble tarifa, que además es diferente en el Estado de México de lo que es, por ejemplo, en la Ciudad de México, ¿no? Entonces, ¿cómo le empezamos a dar una racionalidad distinta a estos procesos metropolitanos? Bueno, pues es parte de lo que quiere un poco ordenar la ley. La ley está proponiendo, todavía está en nivel de propuesta, que podamos construir un plan de desarrollo metropolitano con una visión de 20 años que sea revisado cada 5 años, con una lógica importante en materia del financiamiento. La idea es que por cada peso que se invierta de un lado de la frontera, exista, se vaya a utilizar en ese momento o en el futuro otro peso del otro lado de la frontera. Es decir, no tener obras metropolitanas que no son metropolitanas, ¿no? Es decir, que pues, si quieres construir un auditorio, pues está muy bien que construyas tu auditorio, pero no porque le pongas metropolitano, es una obra metropolitana, ¿no? Realmente regional. Exactamente, ¿no? O la pavimentación de una calle en un municipio, ¿no? Entonces dices, pues sí, a lo mejor tiene impacto para un municipio o para una alcaldía que es metropolitana, pero no tiene un impacto metropolitano. Sí, entendido el concepto de compartir. Exactamente, y de construir una realidad cotidiana que lleva a esta zona a ser, digamos, en términos metropolitanos, la principal zona económica del país, ¿no? Y a lo mejor de las más importantes del mundo. Bueno, de América Latina en general, por lo menos, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos para que eso pueda funcionar mejor? Bueno, pues es parte de lo que ocurre ahora con esta ley.
que ve temas de financiamiento, temas de coordinación, concurrencia. Muy importante, estamos metiendo el tema de la concertación, porque también los temas metropolitanos requieren que otros actores que no sean actores políticos o actores públicos intervengan, ¿no? El sector privado señaladamente, pero también las organizaciones sociales o organizaciones del tercer sector de la economía, ¿no? Andrei. No, pues a mí yo preguntar, pensando en esta nueva ley, ¿en qué momento se encuentra? Creo que nos has platicado ya un poco. Y yo entiendo por lo que he vivido o hemos vivido en esta ciudad, que es bastante complicado y más con esas cifras que das, es que te topaste pues con un tema tal vez de movilidad un poco olvidado, un poco rezagado, no lo sé, ¿con qué te topaste? No, sí, bueno, a ver, sí, lo que hay que decir es que el saldo con el que nos encontramos fue un saldo negativo. O sea, el Consejo de Desarrollo Metropolitano no se había reunido, no se había avanzado en el proceso de integración, una ley que nos mandata el 122 constitucional, que es el que regula el tema de la ciudad. Digamos que nos encontramos eso. Sin embargo, hay que decir que debemos aprovechar la excelente relación que tiene la doctora Sheinbaum con el gobernador del Mazo. Creo que como nunca se dio esta oportunidad. La doctora no había asumido su función como jefa de gobierno y ya nos estábamos reuniendo con la gente del Estado de México. Ya estábamos planeando cómo íbamos a organizar las comisiones. De hecho, empezamos a entregar resultados prácticamente al mes de esa reunión, es decir, al mes de empezado el trabajo formal del gobierno de la ciudad. Entonces, aprovechar las buenas interacciones personales es de gran utilidad si somos capaces de darnos cuenta de que a partir de ellas podemos construir una institucionalidad fuerte y una institucionalidad que sirva fundamentalmente a las y los ciudadanos. Porque a lo mejor tradicionalmente estábamos acostumbrados al celo fronterizo entre gobernadores, cuestiones de desarrollo de economía, bien lo decías, de inversión pública. Yo en este caso veo, y además lo celebro por lo que comentas, que existe una verdadera coordinación, un verdadero entendimiento, y eso es visión de largo plazo. Y entiendo que aunque la frontera con Hidalgo sea más pequeña y no haya tanto flujo, creo que también ahí hay un gobernador muy inteligente, muy capaz, y seguramente con el que también habrá una relación extraordinaria. Sí, entre los tres yo creo que, y además habría que sumar al gobierno federal en todo esto, yo creo que podemos construir una masa crítica muy importante para avanzar en este tema. La metrópoli, esta metrópoli en particular, cada vez también está más rodeada de otro fenómeno que lo vamos a ver quizá en 20 años, que ya es el tema megalopolitano, ¿no? Donde ya no estamos hablando de 3 entidades, sino estaremos hablando de 5 o 6 entidades que en una lógica de integración económica, pero también social, tienen que empezar a ver los problemas de otra manera, con otro enfoque, en un caleidoscopio un poco diferente del que hemos tenido hasta ahora. Y si me apuras, a lo mejor tendría que haber otro tipo de legislación, otro tipo de niveles de atención, de gobierno. Sí, exacto. El tema del cuarto nivel de gobierno no está demasiado lejano de lo que necesitamos ya empezar a trabajar. De hecho, en la propuesta de ley que estamos haciendo, viene el concepto de ciudadanía metropolitana. Es decir, debemos reconocer que las acciones de impacto metropolitano pueden afectar a los habitantes y que los habitantes tienen derecho a conocer qué es lo que se está haciendo, cómo se está planeando, cómo le va a afectar y en todo caso incluso también a inconformarse con eso. Pero entonces estamos construyendo figuras nuevas que ni siquiera sabemos si van a evolucionar y se van a quedar, pero que sí creo que están apuntando con mucha claridad a que hay otras formas de ver las cosas y hay otra manera quizá de intentar aportar las soluciones que necesitamos, ¿no? Pues la verdad es que me apena mucho que se acabe el tiempo porque esta plática está resultando extraordinaria. Muchas te gracias. lo agradezco muchísimo. Yo creo que le vamos a pedir aquí a don Andrei que te siga molestando a ver si puedes es ninguna venir molestia, al en contrario, alguna con otra mucho gusto, ocasión, Andrei, Guillermo. porque aparte de esto que nos has comentado, hay otros temas de los que nos gustaría hablar respecto de la ciudad, de lo metropolitano, pero agradecerte por esta extraordinaria conversación, que además yo creo que le ha dejado muy claro muchas cosas a mucha gente de esta gran
gran región. Metrópoli. Espero no haberlos desorientado demasiado. No, hombre, al contrario, extraordinaria plática, de veras te lo agradezco. Andrei, como siempre, muchísimas gracias. Gracias, Guillermo. Al contrario, yo creo que muy claro, y yo de veras me entusiasma mucho ver esta integración de la que nos platicas de Estado de México, Ciudad de México, Hidalgo. Yo tengo colaboradores de Hidalgo que van diario a trabajar a la oficina y sé del desgaste que es eso. Entonces, pues también no dejar en el camino No, claro. y tratar de integrar más. Gracias. No, hombre, Gracias, gracias a Guillermo. ustedes. Gracias, Guillermo. Vamos un corte, no tardamos nada, volvemos a Zona Pública.